porque de envalentonados pasaron a hacerse las víctimas en la Cámara de Diputados, como estábamos viendo hace un rato en vivo y en directo, porque ¿cómo se le ocurre a Morena promover una reforma para anular procesos electorales, elecciones, en caso de que se compruebe que hay mano extranjera en el proceso electoral? El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una gran lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Por cierto, que en este libro están mencionados algunos de los personajes que estaban ahí flanqueando a Maru Campos. Bueno, el maestro Paco Cruz se conoce a Vargas, al senador Vargas del Estado de México. ¿Cómo cuántos años estarían ahí, pero de cárcel, flanqueando a Maru Campos allá frente a la Fiscalía General de la República? Bueno, el maestro Paco Cruz, que también ha escrito libros que hoy son referencia, a pesar de los años siguen más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Y el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, con Gildi y su editorialista de cabecera, Yago Batusay. A ambos los saludo con mucho gusto. Y ahora sí que, por donde le quieran entrar, mi querido Paco, vamos con el saque. Vicente, buenos días. Déjame ver si nos va a saludar el maestro Jaime Hernández, que ahora debes decir a partir del martes la estrella máxima de Sin Censura. El artista favorito preferido de Sin Censura. Ya está. Pero Good bueno, morning, no, déjenme. good morning. Por maestro Jaime Hernández, buenos días, por la seriedad que implica. Mira, primero hay que aclarar algo. ¿Tiene la Fiscalía General de la República facultades para citar a un gobernador o gobernadora en este caso? Sí, claro. Sí tiene facultades para citarla, declarar. Pero claro, existen reglas claras sobre cómo debe hacerse. Hay límites del citatorio por el fuero, ¿sí? El mandatario o la mandataria estatal pueden ser citados para aportar información, rendir testimonios o declarar, pero no pueden nunca ser procesados como imputados directos porque los protege el fuero constitucional y en el caso de la gobernadora de Chihuahua la protege el fuero de la constitución política del estado de Chihuahua. Luego, la inmunidad constitucional impide su detención o vinculación a proceso, a menos que el Congreso realice un proceso de desafuero previo, pero en este caso tendrían que ser dos, que no va a pasar. Quizá en el federal pueda pasar, en el local no. Y estos citatorios son partes de investigaciones judiciales y no se consideran por sí mismo nunca una imputación formal ni persecución política. Eso debe quedar claro, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que está bien redactado o mal redactado. No importa. Sí tiene facultades, en este caso, Ernestina Godoy Ramos, la fiscal general de la República, tiene poder y facultades para citar a la gobernadora de Chihuahua. Así que ahí se acaban todas las dudas. Luego, lo otro, Vicente, lo que dice el doctor Isaac de Paz, lo que dice Abraham Mendieta, ya lo escuchamos, o una estrategia jurídica o no es una estrategia jurídica, o se incriminaba o mentía. Yo tengo otra interpretación, Vicente y Jaime. Para mí fue un acto político mal hecho, mal preparado, mal planeado por las prisas. No se trataba de mentir o confesar, porque ya vimos lo que la fiscalía sí tiene facultades para citarla. Lo que se trataba era de un acto político para realzar la figura de la gobernadora de Chihuahua. El problema, Vicente y Jaime, para mí, es que el PAN no midió, porque no asistiendo al citatorio de la Fiscalía General de la República, el PAN automáticamente le está etiquetando o colocando para siempre la etiqueta de traidora a la patria a Maru Campos. Y si este país no perdona algo, Vicente Jaime, es la traición a la patria. Es una cuestión cultural, estructural, a partir de las invasiones de Estados Unidos o la injerencia extranjera,
lo vemos en la historia de México, que no perdonamos. Ahí está el caso de Santana o de Díaz Ordaz, de Díaz Ordaz, sí, de Díaz Ordaz con la CIA y de Porfirio Díaz en la Revolución, que no perdonamos. La traición a la patria. Hay un mal cálculo político del PAN. Y luego, lo otro, yo tengo la impresión, por lo que pasó ayer, que María Eugenia Campos con el PAN está cayendo en el síndrome de Xochitl Gálvez Ruiz. Tú lo decías bien, ahí estaba clavillazo Romero Herrera hablando sobre no van a pasar y todas esas cosas, pero es un mal cálculo político. Ya no recuerdan que lo mismo le decía el PAN a Guillermo Padres Elías, que seguramente recuerdan ese caso, quien terminó entregándose a las autoridades en noviembre de 2016 y fue ingresado al reclusorio Oriente en la Ciudad de México por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva? Poco más de 2 años. Así que Maru Campos debe entender que ella violó la Constitución. Lo tienen claro, lo reconoció en televisión abierta. Y desde que pasó aquel episodio del supuesto, que nunca se ha probado nada, del supuesto accidente, ha caído ella y la gente cercana a ella en muchas contradicciones. Han declarado una cosa, al otro día otra. La misma Maru Campos en esa roadshow, como le llaman en Estados Unidos, en esa gira de prensa, se autoincriminó, por más que López Dóriga intentaba salvarla, pero la CIA no, ¿verdad? Pero la DEA sí, y es lo mismo grave, pero el FBI es grave eso. Entonces, la están aconsejando mal porque sí ha habido gobernadores panistas encarcelados. Está también el caso que me viene a la mente del ahora exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynosa Femat. Fue detenido, sí, brevemente en 2015 por peculado y ejercicio indebido de servicio público, aunque él enfrentó su proceso en libertad, pero fue detenido. O sea, Maru Campos y el PAN debe tener claro. Y el otro caso, te decía, yo lo vemos ahorita. Es un evento mal calculado políticamente hablando. Si Maru Campos iba a venir a México, tenían que haber preparado un mega evento. Era su lanzamiento casi presidencial, eso hay que decirlo. Era su posicionamiento como futura o eventual candidata panista. Es para que llegaran. ¿Cuántos dijo Jorge Romero Herrera o Clavillazo Romero Herrera? Cientos de miles. Pero no llegaron 5,000. No llegaron 3,000. No, a ver, Paco, había más prensa que panistas ahí. No, por eso, no, es lo que quiero decir. Lo que vimos fue una mujer que habló más tiempo Romero Herrera, habló más tiempo Gil Soar, que además es un criminal convicto. Hablaron más tiempo ellos que ella. Cuando tú tienes una estrategia política y vienes a defender, porque ellos ya lo tenían planeado, vienes a defenderla, le permites a ella lucirse. ¿Cuánto habló ella? No fue un acto para lucimiento de ella, fue un acto para lucimiento de Roberto Gil Suart o un acto para lucimiento de Jorge Romero Herrera. Este espectáculo, como lo dices bien, o show, como yo le digo, nos mostró que a una mujer diminuta, una mujer con poca capacidad política, una mujer incapaz de improvisar, una Xochitl Gálvez, 2, pero las segundas partes, dicen en mi pueblo, nunca fueron mejores. Es una mujer muy limitada políticamente hablando. Cualquier precandidato presidencial de Morena, y lo digo con respeto para la gobernadora, cualquier precandidato presidencial que nombremos de Morena, tiene como 50 millones de más tablas de ella y la aplastaría en las urnas. Lo que le pasó a Xochitl Gálvez, que aquí lo advertimos, lo dijimos, el oficio político, Jaime y Vicente, no se aprende. Y que es una mujer, como lo vimos ayer, ahí está la grabación, no tiene carismas. Y eso tampoco se aprende. El carisma es otra capacidad, es otra cosa.
Esa le haría bien al PAN hacerse unas preguntas, ¿sí? ¿Cómo preparar a un líder político? Segundo, ¿qué es el carisma y qué es eso que alguien sea carismático? ¿Puede ser carismática una mujer bonita, guapa o una fea? Yo, la verdad, yo conozco muchas personas feas que son muy carismáticos. El evento que vimos ayer afuera de la Fiscalía General de la República le borraría la sonrisa a Maru Campos y debe borrársela cuando vea la grabación. Hemos visto en este país películas, personas carismáticas. Por ejemplo, yo voy a decir algunos nombres, seguramente cada uno en esta familia sin censura tiene el suyo. Rubén Olivares, Jorge Campos, Juan Gabriel, Pedro Infante, Cantinflas, que a mí no me gustaba mucho porque yo soy fan de Palillo, Lázaro Cárdenas del Río, Adolfo López Mateos, que yo tanto lo cuestiono porque era un pederasta, pero era un tipo carismático, eso hay que reconocerlo. Cuando yo veo las grabaciones del presidente López Mateos, digo, cuidado, pero eso no, le quita lo pederasta, pero tenía carisma López Mateos. Y por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, un tipo que se paraba. ¿Cuánto criticaban la forma de hablar de López Obrador todavía? ¿Cuánto lo criticaban? Por el acento, porque hablaba muy despacio y era un gran comunicador. ¿Qué vimos ayer de Maru Campos? Nada, nada. Tendrían que haberle llevado por lo menos unas 15,000 o 20,000 personas. ¿Para qué? Para que se luciera políticamente hablando. Pero insisto, para mí lo que vi ayer fue incluso más limitada que Xochitl Gálvez, porque Xochitl Gálvez por lo menos intentaba, a través de ciertas cuestiones que querían ser graciosas, intentaba hacernos reír. Pero Maru Campos no. Entonces lo que yo vi es eso y el PAN se está entrampando. Primero en el proceso judicial jurídico, porque digo, sí, sí hay facultades de la Fiscalía General de la República. Lo otro es que tiene que hacer una buena investigación, un buen documento para citarla claramente, pero eso es aparte. La Fiscalía sí tiene facultades. Y luego lo otro, ahora hablamos para que el maestro Jaime tenga tiempo suficiente para hablar. Entonces, pero ese es mi saque inicial, Vicente y Jaime. Así es, estoy revisando las primeras planas, ¿no? Reforma, reclama Maru a Fiscalía General de la República y batea citatorio. El Universal, caso Maru Campos, ya resucita el panismo, dicen en el Universal, en Excelsior. Quieren convertirme en inculpada, dice la gobernadora de Chihuahua. En Milenio, la gobernadora panista convirtió la asistencia a comparecer en un mitin de su partido en la Ciudad de México. Pues si es así, mi querido Jaime, qué pinche mitin tan pedorro, porque fueron un puñado de personas, como decía el maestro Paco Cruz. Mi querido Jaime, también te escuchamos. Mi saque, No te, perdón, ¿ya? ya, Ahí Jaime, está. ya. Déjenme lanzar mi saque con la siguiente propuesta. Mi percepción es un poco distinta a la del maestro Paco Cruz, pero voy a empezar precisamente por los titulares de diarios como El Universal, Reforma, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan cuando que desde hace tiempo se hablaba, desde que estaba Andrés Manuel López Obrador en el poder, se hablaba de la tesis de el golpe blando en el que participaban el aparato de justicia, medios de comunicación, comentócratas, etcétera? Yo me atrevo a decir que estamos ante otro golpe blando, que carece de representatividad, sí, que fue un mitin pedorro, sí. Y sin embargo, yo pondría más cuidado a la hora de valorar esto. Empecemos por los titulares, a ver si le da tiempo a nuestra querida Ceci. El Universal. Caso Maru Campos, CIA resucita al panismo. ¿De dónde se sacan estos titulares? Como si el solo mitin caso Maru Campos, CIA resucita al panismo. ¿Es en serio el Universal? Ahora resulta que la acusación grave de traición a la patria
resucita al panismo. Cierre de filas, etcétera, con un discurso tan realmente tan fuera de contacto con la realidad, pero lo dijo el propio Jorge Romero, tratando de presentar la acción del gobierno de Claudia Sheinbaum como un acto surrealista, más producto de la ficción. No, lo que están creando ellos es pura ficción con este acto que según ellos ha resucitado al PAN y ha convertido a la gobernadora de Chihuahua en una potencial figura que podría aspirar a la presidencia. Ese es, la primera prueba de que, el PAN está junto con la CIA y Estados Unidos haciéndole el caldo gordo a una política que pretende a todas luces terminar, extinguir, a la 4T desde distintos frentes. Exhibición número 2, diario Reforma. Reclama Maru a la Fiscalía General de la República y batea citatorio bajo el argumento de que la Fiscalía no tiene autoridad. Miren esta foto, lo dice todo, triunfantes, optimistas, por encima de la ley, pero esgrimiendo un argumento que se cae por sí mismo. Claro que tiene autoridad la Fiscalía, como acaba de señalar el maestro Paco Cruz, claro que tiene toda la potestad, y sin embargo, Maru Campos se negó a responder a las preguntas que le iba a hacer la Fiscalía. ¿Va a ser declarada en desacato? Vamos a ver. Pero estas 2 columnas me permiten señalar que estamos de nueva cuenta ante un golpe blando que busca aprovechar el terrible error de la gobernadora de Chihuahua para crear un montaje y desafiar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Tercera exhibición o tercera prueba. Columna de Raimundo Rivapalacio. Sí, ya sé que me van a criticar porque soy el único que lee a Rivapalacio. Venga, venga. Pero Raimundo Rivapalacio sostiene hoy que, con el título ¿Para qué pidieron pruebas? Y sostiene Rivapalacio que las pruebas ya las tiene la justicia de Estados Unidos, porque dice que quienes se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, Enrique Díaz Vegas, exsecretario de Administración y Finanzas, y el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, ya han entregado documentos, pruebas, fehacientes que demuestran que Rocha Moya es culpable. ¿De dónde se saca Raimundo Rivapalacio tanta jalada? De veras que es pródiga su invención, su imaginación. Pero él dice que ya saben que llegó igual que con una caja llena de pruebas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ¿a dónde nos está llevando a esto? Pues realmente a un escenario en el que se sigue cuestionando la legitimidad del gobierno de la 4T porque la vinculan con el narco. El PAN dice que también que vivimos en un narcoestado, que hay totalitarismo, no hay libertades. Bueno, ayer mismo El País publicaba una encuesta bastante extraña, con mucho sesgo, y además encima de ello, Viri Ríos le añade más sesgo. Y llegan a la conclusión El País, en el sentido de que Claudia Sheinbaum estaría perdiendo apoyo, estaría perdiendo terreno por culpa del caso de Rocha Moya. Esto es lo que sostiene El País al publicar esta encuesta de Encol para W Radio y para el diario El País. Así es que, y lo curioso del caso es que esta encuesta se publica al día siguiente de que el Universal dice que Morena ha recuperado el terreno frente a los partidos de oposición de cara a las próximas elecciones, ¿no? Bueno, aquí está. La aprobación de Sheinbaum cae 7 puntos tras las crisis de Sinaloa y Chihuahua. Bueno, este es el caso mexicano y cómo medios de comunicación, incluido El País, incluido Reforma, incluido Universal, están aprovechando el caso de Rocha Moya y otros funcionarios para tratar de vendernos la historia de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha caído en desgracia y es probable que pierda elecciones en el 27, en fin, esta hipótesis que ya vienen gestionando. Ahora, déjenme, permítanme
apartarme por un momento del caso mexicano. Vámonos a España. En España, el país está trabajando más o menos en una línea de trabajo, en una campaña. Aquí tienen el editorial del País de hoy. El Partido Socialista Obrero Español investigado por un presunto caso de corrupción que atañe al exjefe de gobierno, el señor Zapatero. Acuérdense, les recuerdo, que el gobierno de Pedro Sánchez entró en una disputa, en un choque frontal con el gobierno de Donald Trump, porque ha condenado los ataques de Israel, el genocidio de Israel, ya no quiere que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para que los aviones y sus tropas reposten en esas dos bases militares que alberga el Estado español. Bueno, desde entonces, Donald Trump le ha jurado, le ha declarado la guerra al gobierno del Partido Socialista están utilizando el diario El País para lanzar una campaña brutal, brutal, para desacreditar al gobierno español. Han traído al caso casos de corrupción, presuntos casos de corrupción del Partido Socialista, cuando hay casos mucho más graves y escandalosos que atañen a Isabel Ayuso. Qué casualidad, ¿no? Bueno, esto para que vean cómo las cosas de una agenda internacional de Estados Unidos, la derecha, la extrema derecha, el gobierno de Estados Unidos, intentan por todos los medios evitar la permanencia en el poder a todo gobierno que se oponga a sus designios. Bueno, otro encabezado y con ese termino. Hoy se da a conocer que el gobierno de Guatemala ha aceptado realizar ataques conjuntos con Estados Unidos contra bandas de narcotraficantes. Una campaña a la que se ha negado rotundamente México. Bueno, con Guatemala ya son 2 países que se suman a esta campaña, que se pliegan a la famosa guerra de Donald Trump contra los carteles y bandas de narcotraficantes en un esfuerzo evidente, no por ir por detrás de los cárteles, sino para mantener a raya a todos los gobiernos de izquierda y aprovechar los gobiernos de derecha de todo el hemisferio para hacer su santa voluntad. Está consiguiendo ya convertir en sus colonias a Guatemala, a El Salvador, a Ecuador. Está en medio de una batalla feroz por defender el enclave de Bolivia, que está al borde de una guerra civil. Lo ha conseguido en Chile, lo ha conseguido en Argentina, con el señor Milei, que siempre se pone de tapete. Por tanto, estamos hablando de una conjura internacional de la derecha, de unos esfuerzos de Donald Trump e Israel, su gran aliado, para eliminar a todos esos gobiernos de izquierda que se han opuesto por activa o por pasiva en la guerra que ha desatado Estados Unidos contra el pueblo palestino, contra Irán, contra los designios de Estados Unidos para seguir explotando el petróleo de Venezuela. Donald Trump ha sido tremendamente descarado al asegurar que el petróleo de Venezuela le está permitiendo financiar la guerra contra Irán. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante un mitin pedorro, insignificante del PAN para desafiar a la fiscalía, o estamos como parte de una campaña general de la derecha y la extrema derecha para seguir impulsando, para seguir empujando un golpe blando contra México y otras naciones que se oponen a los designios de Estados Unidos? Creo, señores, que de verdad deberíamos de analizar el contexto general para darnos cuenta, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que sí que estamos ante un embate de la derecha. Estamos ante un embate de la derecha que incluye, en el caso de México, a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, a Canal Azteca. Veíamos ayer al Irving Chillón abrazándose, diciéndole hermano a el señor Jorge Romero, después de que... No, perdóname, Jaime. Hermano querido. Sí, hermano querido. Le dijo, no sé si hay imágenes de eso, del Sí. Irving Chillón. ¿Quieres verlas y escucharlas? Con Sí, audio y por todo, favor. Ceci. Venga. A ver si Ceci nos ayuda con eso. Presidente nacional del Perú. Gracias, hermano. Muchas gracias. Cuídate mucho. Perdóname. Listo. ¿Cómo ven?
¿Hay amor o no hay amor entre Irving Pineda y el líder del cártel inmobiliario? Llámenme conspiranoico, llámenme exagerado, pero están pasando muchas cosas de las que no puedo evitar hacerme malas ideas. Y como decía mi madre, piensa mal y acertarás. Y fíjate que está cabrón lo que acabas de desmenuzarnos. Fíjate que todo nos lleva otra vez a donde iniciamos esta transmisión, a la Cámara de Diputados, en donde se está debatiendo si aprobar o no la reforma para que se anulen las elecciones en caso de intervención extranjera. Obviamente los panistas chillan, patalean, los del PRI, los del Movimiento Ciudadano y Morena, PT, Verde se sostienen en esta iniciativa. A ver, ¿qué pasaría, mi querido Paco, para darle la vuelta a la mesa? ¿Qué pasaría si en un proceso electoral, en pleno proceso electoral, María Elvira Salazar, la legisladora republicana, mandara un mensaje como el que mandó para Colombia? Y si lo retomara, por ejemplo, TV Azteca, ¿sería intervención extranjera? Yo creo que sí, pero ¿qué pasaría si el presidente Andrés Manuel López Obrador reaparece en pleno proceso electoral de Estados Unidos y manda un mensaje similar? Uy, no, ¿qué les cuento? Nos van a sacar que Rusia mandó un submarino con oro para la chingada allá en Palenque, Chiapas, o que los chinos compraron el alma de Andrés Manuel López Obrador, o que, ¿qué? Miren, le voy a pedir a la Ceci, a mi querida Ceci, el video número 9, 9 o 10, porque estos son los mensajes de una legisladora, de una política en funciones republicana, metiéndose en temas de Colombia. Su video número 9, si lo tienes, Ceci, porque hasta lo titula Mensaje a mis hermanos colombianos. Fíjense lo que acaba de decir el maestro Jaime Hernández. Fíjense lo que hemos escuchado de diputados y diputadas a favor y en contra, en vivo y en directo. Así fue como iniciamos sin censura. A ver, Ceci, échelo, por favor. Un mensaje para los hermanos colombianos. Hay miles de colombianos que viven en el distrito número 27, el distrito que yo represento en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Este próximo domingo ustedes tienen que decidir el futuro de Colombia. Y hay dos opciones, la izquierda y la derecha. Desgraciadamente, Cepeda es Petro número 2. Y la izquierda no ha sido buena para Colombia. Sabemos que bajo la administración de Petro, los cultivos de coca subieron a récords a cerca de 300,000 hectáreas de coca, algo que no se había visto antes. La seguridad ciudadana se perdió con más de un incremento de 200% en los secuestros. Creo que en ese primer párrafo lo dice todo María Elvira Salazar. Imagínense, María Elvira Salazar, o Carlos Jiménez, o Ted Cruz, o el propio Donald Trump, diciendo, porque en fulano lado, o porque en Estados Unidos viven tantos millones de mexicanos que pueden tener la fuerza para mover la balanza en este proceso electoral en México. Ya estuvo suave de la izquierda, vamos por la derecha. Es injerencismo, es la mano extranjera en un proceso que debe de competirle, que debe de afectarle y definirlo solamente mexicanos y mexicanas o colombianos y colombianas. Mi querido Paco, a ver, vamos contigo después de estas cosas que vamos poniendo sobre la mesa. A ver, déjenme, Jaime y Vicente, separar dos cosas. Primero, ¿puede haber, urge o se necesita una ley para impedir la intervención extranjera en procesos electorales? Sí. Jaime decía que que estaba un poco contra lo que, no contra, sino añadir cosas, pero de forma diferente. Yo creo que estamos en lo mismo. Desde el 1 de diciembre de 2018 en este país hay intentonas de golpe blando. Ahora se han endurecido más porque estamos en 2026 con miras al proceso electoral 2027. En todo ese tiempo hemos visto intentonas de intervención extranjera. Es Ana María Salazar, es Donald Trump, es la CIA, a quien ustedes gusten y manden, pero en este país sí urge una ley de esa. ¿Por qué?
Pues porque tenemos intentonas desde 2024. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vino, ¿cómo se llama? La marquesa Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, que es marquesa de la Casa Fuerte de España. ¿A qué vino en 2024? Vino a cuestionar, a criticar, invitada, por cierto, por Ricardo Benjamín Salinas Pliego, vino a cuestionar, a reclamar, a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador y vino a apoyar a Xochitl Gálvez Ruiz abiertamente. ¿A qué vino Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Económica Madrileña? A eso mismo vino también. Eh, ¿A qué vino la CIA? A eso vino también. O sea, sí hay una intentona desde el extranjero de intervenir. Mira, las fallas, errores o atrocidades que le podemos atribuir a María Eugenia Campos Galván nos abre la puerta. Ayer estaba revisando mis archivos y me encontré una nota que seguramente Jaime va a recordar de 1982, de agosto de 82, de Manuel Buendía Telles Girón, quizá el columnista más prestigioso e influyente de este país en el siglo XX y hasta antes de que lo asesinaran. Y él en 1900, agosto de 82 estoy hablando, hablaba de que a plena luz del día y a ojos vistas la CIA estaba entrenando, capacitando. Creo que hemos perdido al maestro Paco Cruz. Le ofrezco una disculpa. Vamos a ver si Ceci nos ayuda para seguir escuchando esto que nos mencionaba sobre el gran Buendía, el gran maestro del periodismo mexicano. Mientras se conecta Paco, mi querido Jaime, porque tengo entendido que ayer cayó un tormentón por allá por el rancho del maestro Paco Cruz. También quiero decir que todo esto ha generado una respuesta virulenta del dueño de TV Azteca, que también se ve exhibida TV Azteca como parte de esta estrategia que tú nos estabas desmenuzando, querido Jaime, y veo muy descompuesto contra tu servidor y contra todo lo que se le parezca a Ricardo Salinas Pliego. Fíjate que ayer soltó un tuit que me llamó mucho la atención. Retomó una nota de Manuel Pedrero de los Reporteros MX, por lo que planteábamos nosotros en la mañanera del pueblo el martes. TV Azteca nació con dinero salinista, exhiben préstamo de Raúl Salinas al tío Richie, y el señor Ricardo Salinas Pliego dice: el partido Morena nació financiado con dinero de los cárteles de las drogas y aportaciones recibidas por los hermanos del expresidente, el Peje. ¿De qué lloran tanto? Pues admite su, pues, su culpabilidad, Ricardo Salinas Pliego. Y luego publica otra cosa que me llamó mucho la atención por la virulencia. ¿Qué recuerdos aquellos de cuando el mitómano corrupto del Peje y su pandilla? No sé si tengas ese y todos estos tweets que estoy comentando. ¿Qué recuerdos aquellos de cuando el mitómano corrupto del Peje y su pandilla todavía no mostraban los rateros y rapaces que eran? Viendo este video, un video de Alatorre en el departamento de Andrés Manuel López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller, dice: viendo este video quiero aprovechar para volver a ofrecerle disculpas al pueblo de México por haber apoyado a este inepto en su cruzada por hundir al país y oficializar la unión entre el crimen organizado y el gobierno. No sabía lo que hacía. El Peje y su familia engañaron a millones de mexicanos que creíamos que cualquier cosa sería mejor que lo que nos gobernaba, y resultó que estos salieron muchísimo peores. Sigue ladrando por la herida Ricardo Benjamín Salinas Pliego, pero bueno, es parte de todo esto que estás desmenuzando, Jaime. ¿No se te hace una broma de mal gusto que el señor ha sido un narcoempresario? ¿Por qué es eso? Es un narcoempresario. Compró el canal Azteca con dinero de narco. Por tanto, ergo, es un narcoempresario.
Es una broma de mal gusto que un narcoempresario como Ricardo Salinas Pliego acuse de narco a la 4T. ¿Que no se ve al espejo todos los días este señor? Que no, por eso yo digo que Ricardo Salinas Pliego es un malandro, es un personaje de muy baja estofa, inculto, ávido de poder, sigue soñando con que algún día va a ser presidente. Imagínatelo como presidente de México a este narcoempresario. Sería Y, de y verdad, fíjate, y sería fíjate, la gente va a decir, exagerado, Jaime, no. Me han dicho mis fuentes al estilo Rivapayacho, me dicen mis fuentes que sí lo ha tomado en serio y que se reúne, si no semanal, quincenalmente, con grupos, asociaciones, instituciones, que tiene incluso hasta su grupo de encuestadores y encuestadoras favorito. Nada más para que lo tengan ahí sobre la mesa. Jaime no está diciendo exageraciones. Jaime está leyendo perfectamente lo que está ocurriendo y se los confirmo por lo que me han dicho mis fuentes, mi querido Jaime. así él sigue teniendo aspiraciones porque el Ricardo Salinas Pliego tiene esta habilidad de, ¿sabes? De estas, de estos calamares que cada vez que intentan huir hacia adelante, sueltan tinta, cortinas de humo para que uno olvide su pasado. Pero su pasado es el de un narcoempresario y su presidente sigue siendo el de un narcoempresario. Su canal siempre ha estado vinculado a escándalos con el narco. ¿Qué pasó con el asesinato de Paco Stanley? ¿Qué pasó con las investigaciones en aquel entonces de Lili Telles, no? Este es un narcoempresario de tomo y lomo. Así es que yo, francamente, sería una desgracia, de verdad, que el ejército de seguidores que tiene, que los tiene, que apoyan al tío Richie porque Hannah Arendt estaba recordando el otro día, decía que este tipo de monstruos los dejamos crecer el día que una mayoría deja de pensar. Y es verdad, cuando la gente deja de pensar y cree en todas estas patrañas, en estos montajes como es el del señor Ricardo Salinas Pliego, como el de Maru Campos, la gente tiene que pensar y cuestionarse, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están agitando el tema de que los vínculos de Morena con el narco? ¿Que todos en Morena son santos? No, señores, no. Pero esto va más allá de acusar a de algunos malandros que puede haber en el seno de Morena. Esto va en contra de un movimiento de corte humanista que le dio la espalda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los tratados de Bretton Woods, que se inventó Estados Unidos para seguir mangoneando a toda la comunidad internacional, seguir expoliando los recursos de todas las naciones, el petróleo, el litio, las minerías. ¿Qué hicieron en Chile? Golpe de Estado contra Pinochet para hacerse con el cobre, las minas de cobre. ¿Qué hicieron en Centroamérica? La muerte causada No, por perdóname, nada más el golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende, ¿no? Para que Perdón, no se vaya a exactamente, confundir. Sí. exactamente. Ya está de regreso aquí nuestro maestro Paco Cruz. Déjame que darle el paso para que termine de exponer lo que estaba hablando de Manuel Buendía, porque es interesante ese caso. Y nada más antes de ir con el maestro Paco Cruz, ¿quién defiende a Ricardo Salinas Pliego? Ya salió Enrique Krause, ¿Qué el gran tal? intelectual de México, el ingeniero Enrique Krause. Y miren, le agradece Ricardo Salinas Pliego en redes. La libertad de pensamiento no es solo un derecho, está en la naturaleza humana y la libertad de expresión es consecuencia de la libertad de pensamiento. Por todo ello, denuncio la censura del poder en contra de la libertad de expresión en México. Mi solidaridad, Ricardo Salinas Pliego. Ah, bueno, entonces este señor defiende, mm, defiende al Ricardo Salinas Pliego, que con derecho, como lo exhibía ayer al Héctor Alejandro Quintanar, a quien merece todo el respeto por exhibirlo, a un Ricardo Salinas Pliego que decía, cuando se refieren a putona del bienestar, ¿en quién piensan? O al mismo Ricardo Salinas Pliego, que haciendo válida su libertad de expresión, decía, válgame que si soltaron a las perras, primero una tal, luego me aventaron al Ozzy Osbourne lesbiano
y ahora me mandan a la bruja, mañana van a mandar a la marrana. Lea bien, bruja, las dos perras que mencionan en su publicación me atacaron primero ellas a mí, lo que me da derecho a defenderme, así que déjese de mamadas escudándose en la violencia de género. Ah, o al Ricardo Salinas Pliego, ¿cuál? ¿A cuál estará defendiendo Enrique Krause? Por cierto, bajo esta premisa de Enrique Krause, de que la libertad de pensamiento no es solo un derecho, está en la naturaleza humana y la libertad de expresión es consecuencia de la libertad de pensamiento. Por todo ello, denuncio la censura del poder en contra de la libertad de expresión en México y su solidaridad con Enrique Krause. También esta idea bañará a Chumel Torres. Pregunto, perdón Paco, perdón Jaime por extenderme, pero ayer Chumel Torres, respondiéndole a Adrián Chávez, que dice, al margen de la coyuntura, yo creí que no ver televisión azteca era una práctica básica de higiene cognitiva. Y este comentario es en redes, ¿no? Mire cómo le responde Chumel Torres, con una imagen de un señor, de un muchacho con síndrome de Down. ¿Hasta cuándo van a sostener a Chumel Torres en espacios como Radio Fórmula? Y respeto mucho a Óscar Valderas, con quien puedo tener muchas diferencias, sobre todo hace unos días que dijo que las reuniones con la CIA eran, entre comillas, normales, pero escribió en 2026, y aún hay imbéciles como Chumel Torres que creen que es gracioso usar la discapacidad como remate de burlas. Esto no es humor negro, es ignorancia y estupidez. Por eso, a partir de hoy, cancelo cualquier participación en Radio Fórmula, dice Óscar Valderas. Y qué bueno. Pero mi querido Paco, perdón porque va todo como una bola de nieve, maestro Paco Cruz. Volvemos contigo. No, una disculpa a mí porque fíjense, hoy se fue a internet solito de pronto, pero bueno, dejen nada más, ahora retomo mi comentario. ¿Cuántos millones recibió Enrique Krause del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de Editorial Clio y su revista Letras Libres? Pues nada más como 150 millones de pesos. Esa es la libertad de palabra y la libertad de expresión que está reclamando Enrique Krause. 150 millones de pesos. ¿Cuántos millones de pesos recibió TV Azteca de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa? Esa es su libertad de expresión. La libertad de expresión de los millones de pesos por delante. Y tú documentaste en su momento, yo por mi parte, en Acapulco, el yate de López Dóriga, que no es una bicoca, pero además otros millones que tiene. Esa es su libertad de expresión, la libertad de que reciba chayote de quien se te pegue la gana. O para mencionar que Enrique Alfaro es algo así como el Mariano Otero de nuestros días, que fueron otros cuantos millones también de Enrique Alfaro. Sí, claro, absolutamente. O Latinos, que recibe de Latinos, TV Azteca, Fórmula, que reciben millones de Maru Campos. Esa es la libertad de expresión que reclaman. Pero bueno, yo les decía, no debe extrañarnos lo que está pasando. Aquí lo advertimos muchas veces. Hace 2 años, el año pasado, hace unos meses, esto se va a poner peor. A ver, ¿a dónde nos cabe que la derecha se va a quedar así tranquila perdiendo el poder con tantos miles, y hablo en la historia reciente de Miguel de la Madrid para acá, cuántos miles y miles de millones de pesos o decenas de miles o centenares de miles de millones de pesos se perdieron? El gobierno Calderón se robó 400,000 millones de dólares por la venta de petróleo crudo. Entonces la derecha va a estar ahí, pero yo les decía, las intentonas de golpes de Estado nacieron en el día que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión. ¿Se acuerdan cuando decían el dólar a cuánto iba a estar? A 27. Eso fue hace 7 años, poco más de 7 años. Y seguimos igual, pero lo que yo decía es que el contubernio de la derecha mexicana, la extrema derecha mexicana, viene viejo. Yo encontré en mis archivos ahí, claro, lo busqué a propósito, información de Manuel Buendía Telles Girón, primer periodista víctima de la narcopolítica en este país, como lo llamó Granado Chapa, Miguel Ángel Granado Chapas, cuando lo mataron el 30 de mayo de 1984, a plena luz del día. No ha habido otro columnista desde entonces hasta ahora tan
tan influyente como Manuel Buendía Telles Girón. Podemos después hablar del asesinato, pero ahora lo que él encontró sobre las incursiones de la CIA en 1982, estaban llevando mexicanos a San Diego a capacitarse como paramilitares, como terroristas. Había una fachada de operaciones encubiertas y que estaban llevando a San Diego grupos académicos, estudiantes y comerciantes, pero simpatizantes con la Iglesia Católica para capacitarlos en la lucha contra el gobierno de México. Era el gobierno 84, ¿sí? En Miguel de la Madrid, ya estaba la extrema derecha insertada en el gobierno mexicano, pero la CIA nunca nos va a dejar en paz. Eso es a través de quien capacitaban y entrenaban a estos terroristas mexicanos, el grupo Alfa 66, que era una fachada para invadir Cuba, sí, pero y decían que eran cubanos gusanos los que la integraban. No, eran agentes de la CIA, encubiertos, que llevaban a cabo incursiones rápidas desde el mar, ataques aéreos, por lo menos lo intentaban, ataques a instalaciones cubanas. Así que la CIA la hemos tenido siempre, y digo siempre, pero capacitando guerrilleros mexicanos o a futuros guerrilleros mexicanos. Así que hoy que gobierna Claudia Sheinbaum Pardo, han redoblado sus esfuerzos por derrocar a Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Pues porque ya no quieren pasar otros 6 años sin dinero del gobierno. Sí, siempre hablamos de los jefes o de los embajadores de Estados Unidos en México, pero hubo jefes de la CIA, no solo aquellos que conocemos, que reclutaban presidentes, que reclutaban funcionarios de gobierno. No, hubo jefes de la CIA aquí en México que capacitaban, que vinieron a reclutar mexicanos para eso. Pero nunca hablamos de estos jefes de la CIA, siempre hablamos, no, pues este jefe de la CIA reclutaba vino a reclutar al presidente de México, y hablamos de 5 presidentes, 13, hay 5 presidentes mexicanos, hablamos de ellos, pero los jefes de la CIA han estado aquí permanentemente. ¿Para qué? O hablamos del embajador que fue agente de la CIA, sí, que fue agente de la CIA, pero en realidad lo que tenía que era, los jefes de la CIA aquí en México siempre han estado aquí para por ejemplo, para reclutar gente como Lawrence Sternfield, que estaba en los 80, que venía a reclutar gente. Luego lo mandaron a Panamá. ¿En qué terminó Panamá? En una invasión de Estados Unidos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Sí estamos en una intentona de golpe de Estado, pero desde el primer día del gobierno del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hacemos nosotros, darle voz a quién, a esa clase política que está en Morena, ¿sí? Y nuestras convicciones propias. ¿Por qué? Pues porque hay un embate serio, formal, para que Morena pierda en 2027 y luego pierda en 2030 y regresen a lo que estábamos, o peor, porque Salinas Pliego es otro Milei y nada más hay que ver cómo está la Argentina de Javier Milei, Vicente y Jaime. Uf, cómo hay elementos esta mañana, mi querido Paco, mi querido Jaime. Voy contigo, Jaime, porque además, nada más les digo que más adelante en el programa, después de la Mañanera del Pueblo, vamos a ver cómo quieren opinar de pluralidad en contra de la discriminación y terminan resbalándose con su propia cola. La hija de esta actriz de Televisa, Daniela Castro, hija del nieto de Díaz Ordaz. Creo que podemos ir hasta rastrear a esta familia hasta Porfirio Díaz. O no, ya no, a ver, no le voy a hacer más de cuento, pero ahí con Adela Micha empiezan a hablar de discriminación y solitos caen, así como Chumel Torres, que seguramente defenderá el uso del síndrome de Down para atacar
a alguien que no piensa como él o para defender en su caso a Ricardo Salinas Pliego y a TV Azteca. Ah, y por no dejar, mi querida Ceci, rescáteme a Huicho Domínguez, a Carlos Bonavides, nada más por no dejar. Hay gente que tiene dignidad y arriesgándose a nunca ser contratado en TV Azteca. Carlos Bonavides, quien ha expresado ser de la transformación una y otra vez, dijo esto, a ver si lo tienes ese. Nuestra presidenta es un parteaguas histórico. Nuestra presidenta, ante tanto chacal, ante tanto traidor, ante tanto ratero, ante tanto usurero como es el dueño de Televisión Azteca y el dueño de todas esas empresas, ante esas maldicencias de humanidad que dicen que no hay libertad de expresión, a la luz está que hay libertad de expresión. Ahí está el traidor de Alasraqui, ahí está el mentiroso de Carlos Loret, ahí está el payaso de Broso, que simplemente están en contra porque se han vendido y han traicionado su ética profesional, han traicionado la ética y han traicionado la objetividad, al hablando solo las cosas que ellos consideran mal que... Bueno, muchos van a demeritar estos comentarios de un comediante, pero hay de comediantes a comediantes y muchas veces son los que más incomodan al poder. Y no tiene que ser poder político necesariamente. Ahí está en Estados Unidos. ¿Contra quién se fue Donald Trump? Contra los comediantes que tienen sus programas como Jimmy Kimmel o el que acaba de salir de CBS, Stephen Colbert. Solo por mencionar ejemplos. Mi querido Jaime, ahora sí voy contigo. Fíjate que es muy interesante el proceso que estamos viviendo y que básicamente se puede reducir a esta vieja frase de hemos acabado con el viejo régimen, pero cuidado que a veces esos viejos regímenes no están del todo muertos y pueden seguir amenazándonos, ¿no? Y de eso se trata, en esas estamos. Los procesos de transición a veces son duros, son arduos, porque a quienes detentaron el poder, quienes se enriquecieron, tienen el poder económico para seguir ostentando, presentando esta defensa, a veces con uñas y dientes, como lo hacen personajes como este narcoempresario Ricardo Salinas, como lo hacen personajes como el señor Carlos Alarraqui, que se ha inventado como analista político. No, 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 yo no sé a ese señor quién le dijo que tenía pinta de periodista cuando todos sabemos que es un mercachifles, un tipo que se benefició de su largo maridaje con el PRI y con el PAN y ahora se dice a sí mismo como representante de la resistencia. ¿Cuál resistencia, señor? Usted ya tiene las carnes más flácidas que no lo quiero comparar, pero usted ya está adulto y es de la tercera edad, déjese de payasadas, deje de estar usted nombrándose a sí mismo el líder de la resistencia junto a personajes como el Saco de Pus y la Mataviejitas. Así es que realmente es una caricatura este personaje, pero déjenme, déjenme hablar de un tema que yo creo que tiene que ver muchísimo con un tema que tú planteaste, Vicente Serrano, en una mañanera, y que tiene que ver también con algo en lo que coincidimos, la falta de una cultura de rendición de cuentas. Fíjense, por haber permitido que un líder, un mafioso del líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, por haber permitido que la hoy fiscal Ernestina Godoy no le pudiera echar el guante cuando era fiscal de la Ciudad de México, fíjense en qué se han convertido estos señores en los que no se les pudo imputar ni judicializar. Esta cultura de la rendición, de la no rendición de cuentas, ha permitido que estos señores sigan creciendo como enanos en momentos como en el que vimos ayer en el meeting de la señora Maru Campos. Jorge Romero, que debería estar en la cárcel, ahí lo vemos tan campante, llamando a tomar las calles, no se lo pierdan. Y junto a él,
Richie, Ricardo Anaya, otro delincuentazo, ¿no? Si era una colección de delincuentes ayer en el meeting de Maru Campos y por culpa de esa no rendición de cuentas, esta gente que debería estar en la cárcel, ahora llama a la insurrección. Entonces, yo creo que es importante, y alguna vez tú le preguntaste a la presidenta, Vicente, ¿qué pasa con el caso de Alito Moreno? ¿Qué pasa con el caso de otros muchos que no han sido judicializados su caso? Alito Moreno ayer o antier haciendo el ridículo, diciendo que va a denunciar al narcopartido. Yo a veces digo que esta gente a la hora de hacer uso del lenguaje no tienen, son tremendamente audaces, tremendamente audaces. Yo le digo a Ricardo Salinas Pliego, narcoempresario, y mucha gente dirá, ay, qué fuerte, ¿no? Pero es que es un narcoempresario. ¿Por qué le tenemos miedo a las palabras? ¿Y por qué este narcoempresario se atreve a decirle lo que le dijo, refiriéndose obviamente a la presidenta, como cuando se ha metido con Andrés Manuel, cuando se ha metido con tantas mujeres? De verdad, ¿qué es lo peor? Este hombre debería estar encarcelado también. Y estas rebajas que le hicieron, las rebajas que se le hicieron en el SAT para que pagara, no sé si la mitad, de una parte, porque le perdonaron porque se accedió a pagar. Ah, muchas gracias, señor Ricardo Salinas Pliego. Pero el dejar sueltos a estos monstruos nos va a seguir creando muchísimos problemas, porque tenemos, yo no sé por qué, venimos todavía arrastrando ese viejo respeto que denunciaba López Obrador. El señor Don todavía conserva el don, a pesar de que es un criminal, a pesar de que es un ratero, a pesar de que es un narcoempresario. Ya dejémonos de esas cosas porque esta gente le sigue haciendo mucho daño a México, no a mí, no a Vicente Serrano en lo particular, que también, pero le están haciendo un daño tremendo porque se están poniendo al servicio de intereses espurios para seguir apostando contra el fin de la 4T. Así es que yo creo que ahora es tiempo de que, y dejémonos de este tipo de, ¿sabes?, de temores de que nos van a acusar de ser represivo, de que reprimimos la oposición. No, son unos ladrones la gente del PAN. Yo no sé por qué Romero no está en la cárcel, no sé por qué Ricardo Anaya no está en la cárcel. Hay tantas consideraciones desde el poder político, hay tanta tibieza desde el poder político, y me refiero a Ricardo Monreal, que no ha permitido que a Alito Moreno se lo chupe la bruja. Entonces yo creo que ya basta, ya basta. Y de verdad, si no actúan contra estos malandros, van a estar hipotecando el movimiento de la 4T y la esperanza de millones de mexicanos que votamos en el 2018 para que las cosas cambiaran, pero para bien. Mi querido Jaime, la cita es a la 1 en No Apto para Cínicos aquí en YouTube. Así es, con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy. Ayer o antier cumplimos 47 años de casados. Fíjate lo que me ha aguantado mi mujer, y los vamos a esperar ahí con nuestro ideólogo de cabecera, nuestro editorialista estrella, que estaba encabronadísimo ayer porque ya tenía a un comando de chihuahuas dispuesto a ir tras Maru Campos en la Fiscalía de Chihuahua. Le cambiaron la jugada y reapareció en la Fiscalía General de la República aquí en México. Estaba encabronado, ya tenía la jaula de Benito en Chihuahua y se tuvo que ir de manos vacías. Estaba muy molesto, pero pues vamos a ver si ya por lo menos se contenta, porque anda muy enchilado porque se han metido con su tierra en Chihuahua. Los espero a la 1. Un abrazo a los dos queridos amigos. Y a pesar de los 47 años, vale más que te portes bien con eso de que el artista Jaime Hernández también han de llegar en cascada mensajes de todo tipo. Vamos a dejarlo ahí, mi querido Jaime. Pórtate bien,
que ya sé que Hildy consiguió uno de esos equipos de inteligencia de Israel para estarte echando el ojo, cabrón. Mi querido Paco, las redes sociales para que no se le olvide la gente que nos apoya y nos respalda. Vicente Jaime, yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y mira, nada más antes que no nos gane la presidenta, y mi videocharla a las 5 de la tarde, claro, en los canales de Julio Astillero a las 5 de la tarde, pero aquí encuesta de Encol que estaban citando tiene datos que luego no dan y que luego son bien importantes. Cuando hablan de preferencia efectiva por partido, Morena conserva 50%, el PAN 16%, Movimiento Ciudadano 16%, PRI 10%, el Partido Verde 10% y el Partido del Trabajo 2%, preferencia electoral 50%. Entonces, eso de una caída, bueno, es un decir, pero aquí tienes la preferencia bruta por partido político, la preferencia, efectiva, la preferencia efectiva 50% mantiene Moreno con la encuesta de Encol. Y eso no lo dijeron, sacaron lo de Claudia, pero no mostraron las otras partes más abajito de esta encuesta de Encol y por cuál partido nunca votaría. Mayoría absoluta por el Partido Revolucionario Institucional. Vicente y Jaime, buenos días. Nos vemos a la de 1 a 3. Jaime Hernández, para seguir a un artista, por lo menos voy a tener el placer de seguir a un artista y a Yago Batusay, claramente. A ver, nada más por no dejar, antes de que se me olvide. Si Jaime dice que Salinas Pliego es narcoempresario y que hay que nombrarlo así con todas sus letras, narcoempresario, por el dinero que le dio Raúl Salinas, le prestó Raúl Salinas de Gortari, señalado como capo de capos por las autoridades en Suiza en aquellos años. Ojo, que lo que está haciendo el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano es, ahora que se sabe que la presidenta no les da publicidad oficial a TV Azteca porque deben, porque no han pagado al fisco, son los gobiernos del PAN, por ejemplo, en Chihuahua, en Querétaro, en Guanajuato, gobiernos del PRI como en Coahuila, gobiernos del Movimiento Ciudadano como Nuevo León, como Jalisco, los que podrían estar sosteniendo a Ricardo Salinas Pliego y a TV Azteca. ¿Para qué? Para la guerra sucia. Así que ojalá que se le ponga un ojo a esta situación que le estoy mencionando, porque serían estos gobiernos los que estén financiando la guerra sucia contra la presidenta de esta manera. Porque como no le entra dinero ya del gobierno federal, que le entre de los gobiernos estatales de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN. Ahora, que también se evidencie si algún gobierno de Morena a nivel estatal o municipal le está dando dinero a este, como dice Jaime, narcoempresario. Que hay varios, Vicente, hay varios que le están dando algunos millones o muchos, por decirlo así. Pues que salga la lista, que se diga quién, porque entonces están jugándole chueco a la presidenta. Yo reconozco, por ejemplo, lo que hizo Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, en decir, hey, nos está queriendo extorsionar este cabrón, porque además no solamente son contratos con TV Azteca, son contratos con Total Play, son contratos con Seguros Azteca, son contratos con Banco Azteca, son contratos con... Al final es dinero que le entra a las arcas de Grupo Salinas, y ahí está la situación. Si no está bien documentado, si no está bien, no sé, competido por estos contratos, algo tendríamos que estar denunciando, y ojo con lo que estoy diciendo aquí, porque no es necesariamente a través del gobierno federal que ha dicho, me dijo a mí la presidenta, no, ya no le estamos dando publicidad oficial a TV Azteca. Y por lo que veo, por lo menos de aquí hasta el 2027, no va a haber dinero porque nos sigue pagando en pagos chiquitos este cabrón. Pero los estatales, yo recuerdo nada más un caso rapidísimo, el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez. 338 millones de pesos. Buenos días.
Gracias.